Hoy vamos a un vídeo quizás un poquito más técnico, más psicológico, para analizar precisamente el deterioro de la salud mental de Nicolás Maduro, del narcoterrorista, que se ve realmente acorralado, acechado y está aterrado, tan aterrado que tuvo una última comparecencia, un discurso. Ya era mucho tiempo que no daba un discurso a nación tan largo, ¿no? 2 horas y pico. No era un Maduro más, ni era el programa de Diosdado Cabello, ni era un acto de estos que hace de propaganda. Estuvo prácticamente más de 2 horas hablándole a la nación, y solo el tiempo que le dedicó a hablarle a la nación Nicolás Maduro es señal, es demostración precisamente, es un síntoma de la necesidad que tiene de mantener el relato. Cuando alguien da explicaciones muy largas, escribe parrafadas, ocupa mucho tiempo para decir algo, es porque necesita ocupar el tiempo, necesita monopolizar la atención de los demás y tener a los demás centrada hacia su persona. Y la verdad que es curioso porque coincidió con algo parecido que sucedió en España con el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que dio una entrevista por primera vez. Creo que, no sé si era por primera vez, pero yo no recuerdo nunca que alguien utilizara las televisiones unificadas, todas las televisiones públicas alineadas para mostrar la entrevista al presidente, ni que fuera el discurso de Navidad del rey. Pero es que esta es la cuestión, que quiere ocupar la misma intención, quiere ocupar espacio, además quiere usurpar en el imaginario colectivo la figura del rey como la persona más importante de España, y la manera que tiene prácticamente es dar largas entrevistas, tener a los medios de comunicación centrados hacia su persona. Y prácticamente Nicolás Maduro, además, es que son estrategias de propaganda que están dentro del manual de la Internacional Socialista, del buen socialista, ¿no? Del dictador socialista. Todas estas estrategias que hacen que al final en tácticas y en modos de ejercer el poder, Nicolás Maduro y Pedro Sánchez se asemejen tanto. Y la verdad que el discurso que dio Nicolás Maduro fue un discurso muy errático, con tintes neuróticos, tanto diciendo una cosa como la contraria, y da a ver la demostración del estado mental de delirio, de nerviosismo, de hipervigilancia que está teniendo. En este vídeo te voy a compartir unos trozos de este discurso, te voy a hacer el análisis psicológico para que entiendas qué hay detrás, qué es lo que le motiva a decir lo que está diciendo. Hay muchas tácticas de perversión narcisista, de manipulación psicopática, bien, pero también hay señales evidentes de tener miedo y buscar escabullirse como se puede, pero siempre, siempre, siempre en el fondo con esta intención típica que tienen prácticamente, podríamos decir, obsesivo-compulsiva por manipular y engañar, incluso en los momentos y sobre todo en los momentos de mayor riesgo, ¿no? Donde corren mayor peligro. Así que no te lo pierdas, acompáñame, porque vas a descubrir cosas que seguramente otras personas aplican a tu alrededor en la vida de todos los días, emulando o copiando estas estrategias, porque bueno, no la aplican solo los perversos psicópatas, sino que cualquiera puede recurrir a ellas puntualmente para engañarte. Así que es bueno que las conozcas, que las descubras. Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, tenemos esta declaración que quiero ponerte. Quizá no sea importante desde el punto de vista psicológico, pero lo es para entender el marco en el que nos estamos moviendo, y sobre todo porque explica algo de mi vídeo anterior referido a la estrategia de Zapatero de buscar un testaferro de Maduro para permitir a Maduro apartarse del poder, salvar su vida, seguir viviendo en Venezuela y gobernar desde la sombra con otra cabeza visible que haga la transición, entre comillas, una transición que nunca ocurrirá mientras esté Maduro en Venezuela y mientras esté Zapatero colaborando con el régimen. Bien, vamos a escuchar esta parte y te diré por qué es importante. ¿Saben quién es? Tenemos todos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos. Con Estados Unidos tenemos dos. Ahora están mal logrados los dos. Uno es con un señor llamado McNamara, que vive en Bogotá, y él dice que es embajador ante Venezuela, en Bogotá. El señor McNamara vino acá el día que le entregamos los 10 terroristas a cambio de los 252 muchachos inocentes que rescatamos de El Salvador, de los campos de concentración de Nayib Bukele. Ese día hablamos. Cuando habló conmigo se derritió, McNamara. Derretido. Tú sabes que una persona se derrite y empieza a titubear, no puede ni hablar. Bueno, él, McNamara. Ese es un canal. El jefe de él, ya ustedes saben quién es. Departamento de Estado. Con él coordinamos lo básico, lo que se pueda coordinar, hasta donde se pueda coordinar. Siempre. Y ellos están obligados a coordinar con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Con quién más?
Cuando McNamara habló conmigo, ¿habló con quién? Con el presidente de esta república. Fíjate cómo quiere referirse a él mismo como presidente de la República cuando la administración Trump ha dicho que él no es presidente, es el jefe de una organización narcoterrorista. Pero está tratando, esta es la intención que tiene con este discurso Nicolás Maduro, eh, legitimarse o autoafirmarse como presidente de Venezuela porque la misma administración Trump le reconoce como tal a través de lo que él dice que dijo McNamara. Y además, hablando mal de McNamara o evidenciando, poniendo en evidencia, como dice que McNamara se derritió, características que claramente debilitan a ese que dice que es un interlocutor, sin que esté ese interlocutor delante que se pueda defender. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? ¿Por qué? Porque así comparándose, él se hace ver fuerte ante los suyos y trata de debilitar, ¿no? O degradar, ¿no? Al adversario en ese sentido, ¿vale? Por lo tanto, es una estrategia de más que descarte, de devaluación narcisista. Vamos a seguir escuchando porque luego dice el segundo, después de McNamara, ¿quién es? El presidente obrero, y yo lo traté con dignidad, con respeto. Y él me trató con deferencia especial, con respeto, con mucho respeto me trató. ¿Está bien? Ojalá así fuera la diplomacia y no fuera la diplomacia de las cañoneras. ¿O es que quieren que vuelvan la diplomacia de las cañoneras? Que te ponen 1.200 misiles y te dicen, acepta esto, esto y esto. No, con nosotros eso no va. Eso no va con nosotros. Así pongan 10.000 misiles sobre la cabeza nuestra, eso no va con nosotros. A los venezolanos se respeta, porque somos gente de dignidad, somos gente de conciencia, de valores, nos respetan. El otro canal que siempre está abierto es con Rich Grenell, el enviado especial que yo recibí el 31 de enero, también de manera deferente. En el Palacio Miraflores, en el despacho 1, les enseñé la espada, el sable inmortal de Carabobo, de Bolívar, que estaba ahí, él quedó impresionado. El sable de Bolívar, aunque Bolívar dirigió la batalla de Carabobo. Ahí está el sable. Y la espada donde el pueblo de Lima, de Perú, declara a Bolívar su libertador. La espada de Lima llaman. Las dos grandes espadas de Bolívar ahí, que reposan entre tantas espadas que hay. En Colombia también hay unas espadas muy heroicas de Bolívar. Fíjate, ¿no? Utilizando las reliquias de Bolívar, ¿no? Diciendo que Rich Grenell prácticamente también se derritió ante la espada de Bolívar. Una vez más, ¿no? Es un discurso que él lanza lo suyo para reafirmar su poderío y el hecho de que él tiene influencia y que puede conseguir cosas con la administración Trump, pero que hay una parte de la administración Trump que no quiere esto. Importante esto porque nos llevará a otra parte donde él utiliza esto, separa y vencerás, que no le va a servir precisamente como recurso de salvación. ¿Por qué es importante esta parte donde Maduro habla de Grenell y McNamara? Porque explica o demuestra que las palabras de Albert Castillón, que yo comenté en el vídeo anterior, referidas a que Zapatero intentó poner un testaferro con el beneplácito de Maduro, este Miguel Rodríguez, un ex chavista que además había creado la cárcel de tortura, la tumba, y que a su vez había sido además encarcelado por el régimen, que podía ser una suerte de testaferro para permitir a Maduro estar en segundo plano. ¿Por qué es importante esto? Porque Albert Castillón dijo que había dos contactos dentro de la administración Trump a través de los cuales Zapatero estaba, con los cuales Zapatero estaba medrando para colar esa opción de negociación. ¿Quiénes son esos dos? Seguramente son esas dos personas que han nombrado Nicolás Maduro. Por tanto, es importantísima esta parte porque reafirma, encaja con lo que decía precisamente Albert Castillón, ¿no? Hay dos personas dentro de la administración Trump con los que se está tratando de medrar para conseguir esa vía desesperada de una salida en segundo plano de Nicolás Maduro ante la posibilidad de ser capturado, ¿no? Como, digamos, último recurso a la desesperada, ¿no? Pero que no ha colado porque la administración Trump dijo también, Albert Castillón, que no ha aceptado esto, ¿vale? Y que Edmundo González se ha prácticamente ha rechazado, vamos, categóricamente esa opción. Por tanto, esto confirma que la noticia que dio Albert Castillón, de la que yo me hice portavoz en el vídeo anterior, es una noticia cierta y que algo están tratando de salvar a la desesperada, pero que no les está funcionando. Y es por eso que Maduro es tan errático en las declaraciones. Y entonces recurre a otra estrategia, como la de separa y vencerás. Escucha bien lo que dijo también en otra parte del discurso. Ahora, los canales en este momento, puedes titular, están maltrechos. Porque la diplomacia de las cañoneras es una opción errática, equivocada, que le han impuesto al presidente Donald Trump. Porque el presidente Donald Trump, Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre.
con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela. Utiliza la estrategia de malmeter, de separar. Esto sucede mucho en entornos empresariales, etcétera. Cuando una persona está en una cuerda floja, en una situación de riesgo, lo que hace es tratar de separar, de malmeter, de generar dudas y provocar incluso una pelea en el bloque que tiene en contra. ¿Por qué? Porque al separarlo pierde poder y es posible enfrentar las dos partes, o que las dos partes caigan en ese error, se enfrenten entre sí y se olviden de lo que es su prioridad. Es como si tratando de que Donald Trump, con esta revelación de Maduro, empiece a dudar de Marco Rubio, ¿no? Que tiene como una agenda, una suerte de agenda oculta, ¿no? Que le quiere meter en una trampa y en esa duda deje de actuar contra Maduro, se plantee una cosa, se distraiga y al final le vaya a pedir explicaciones a Marco Rubio dé unas explicaciones que a lo mejor no le gusten a Donald Trump, se enzarcen en una pelea y él pueda escabullirse. Eso sucede en entornos familiares, de amistades, empresariales. Eso se llama malmeter. Bueno, está utilizando esta estrategia a la desesperada Nicolás Maduro, creyendo que una de las personas de mayor confianza de Donald Trump, que es Marco Rubio, Donald Trump caiga, eso es lo que pretende, ¿no? Maduro, que Donald Trump haga caso a la palabra de un narcoterrorista como Maduro, un tipo que ha mentido desde siempre, y crea a las afirmaciones ahora de Maduro de crédito a ella para pedirle explicaciones a su mano derecha o mano izquierda, dependiendo de dónde ubiques a J.D. Vance, ¿no? Obviamente, todo esto no cuela en una persona con saber estar, una persona inteligente como Donald Trump, que no cae en esta trampa. Pero es importante que conozcas esto, porque seguramente en el trabajo, en la familia, entre amistades, en relaciones, incluso íntimas, puedes haber caído en esta triangulación que es propia de los psicópatas. Es importante esto, está tratando a la desesperada de salvarse. Vamos a ver otro trozo también donde podemos ver todas esas artimañas que está utilizando la desesperada Maduro, que son señales de que su salud mental prácticamente se ha ido, ya está en delirio. El señor de la guerra, el mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, después de visitar el Comando Sur el viernes, el sábado en la mañana se comunicó con el viejito y la Sayona, hicieron una videoconferencia. Y lo que me cuentan la gente que vio y escuchó eso, y que la grabó, es que Marco Rubio le aseguró que iban a hacer el cambio de régimen y el viejito y la Sayona iban a hacer el gobierno en el país. Deseos no empreñan, dice en Venezuela. Deseos no empreñan. Pero quizás quieren acercar al escenario de un nuevo Juan Guaidó, que entre copas y copas, alcohol y alcohol, se le evapora. Te voy a dar un dato. ¿Por qué dice eso Maduro? Dice eso para dar a entender, hacer creer que él tiene un sistema de inteligencia capaz de llegar incluso a la persona de confianza como para espiarlas, ¿no? Como decir, yo he hablado con la persona que han grabado eso, como decir, que tengo topos en la Casa Blanca, soy una persona importante. Lo importante no es lo que está diciendo, sino cómo lo está utilizando como pretexto para hacer creer una vez más a los venezolanos que él es importante. Todo este discurso no está orientado a lanzar mensajes hacia fuera de Venezuela, sino lanzar mensaje hacia adentro para tener unida a la población, para que le proteja, para que se posicione de su lado, para mantener atada las fuerzas armadas nacionales bolivarianas, para mostrar que él tiene poder, que tiene control de la situación y que no titubeen en el momento en el que haya que definirse y no le traicionen. Todo atiende a una necesidad, todo atiende a un objetivo que no tiene nada que ver con los mensajes que va a dar hacia afuera, sino que tiene que ver con lo que pretende obtener de la gente de dentro de Venezuela, que son los únicos que le pueden proteger o servirle de escudos humanos, en una última instancia. Que Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Fíjate aquí, en esta otra frase importantísima, ¿no? Donald Trump, con esta decisión, está representando una amenaza para todo el continente, ¿no? Diciendo 1.200 misiles, barcos, etcétera, como que no está amenazando Donald Trump al narcoterrorismo, que consiste básicamente, lo hemos visto en otro vídeo, la declaración de Simonovic, básicamente en un cártel de alrededor de 200 personas, dentro de las cuales unas 50 son las que están más vinculadas con el poder y 3 son las cabezas,
sobre las que está pendiente una orden de captura. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. No, él trata de extender todo esto a Venezuela e incluso al continente. ¿Para qué? Para tratar de obtener aliados, para extendiendo la amenaza y expandiéndola hacia todo el continente. Primero, eso es una demostración de que él, en su delirio de grandeza, se cree que los que van contra él están yendo en contra de todo el continente, como si él representase, fíjate que soberbia, la voluntad, el futuro, el destino de todo el continente. Eso es una manía de omnipotencia, de grandeza típica de los perversos psicópatas, ¿no? Pero además lo que está haciendo es, extendiendo todo a todo el continente, tratar de buscar aliados. Otra vez, un discurso que tiene como motivación el tratar de meter a más personas, extender la amenaza, hacer percibir la amenaza a gente que no está asociada a esa amenaza. Perú no está amenazado por parte de esos barcos y esos misiles. Colombia tampoco. Guyana, que ha celebrado elecciones anteayer, tampoco. Brasil tampoco. Argentina tampoco. No. Es que esos barcos no van ni siquiera a por un gobierno, no van ni siquiera a por un país. Van a por los jefes de una organización criminal, narcoterrorista. Lo que pasa es que quiere camuflar todo esto Nicolás Maduro, haciendo creer que ellos van contra Venezuela para que los venezolanos se sientan amenazados y se posicionen a su favor. Y que va contra el continente para que otros países perciban esa amenaza y se alineen, al menos en alguna declaración, con Maduro. Está tratando de obtener afines, ¿no? De buscar afiliación, que la gente se enrole, que la gente se aliste y que otros mandatarios puedan unirse a él y ejercer, por tanto, una presión o una fuerza, quizá con un poquito más de autoridad, porque hasta ahora la tiene perdida toda. Es el señal de la desesperación de Maduro en una situación en la que se encuentra solo, se siente solo y está buscando aliados o personas que le protejan o que le sirvan de escudo humano. Pero es que lo curioso, que hasta ahora, hasta este momento, la única amenaza para Venezuela, para los venezolanos y para toda la región que ha desestabilizado la región, es precisamente su organización narcoterrorista. Es precisamente Nicolás Maduro, es su represión. Son las encarcelaciones y las detenciones arbitrarias, son las torturas, son las desapariciones. Ayer desaparecieron a 2 personas vinculadas precisamente a María Corina Machado, ¿no? Al comando con Venezuela. Fíjate, ¿no? Como trata incluso de darle la vuelta, ¿no? A la tortilla, darle la vuelta a la situación, haciendo creer que la amenaza es otra, cuando hasta este momento la amenaza ha sido él. Pero lo curioso de todo esto es que a la vez que dice esto, y por eso es un comportamiento errático, neurótico, a la vez que dice que Donald Trump está amenazando a todo el continente, de que pero no es Donald Trump, sino que solo es una parte de la administración Trump que es Marco Rubio, además trata de meter a Donald Trump y Marco Rubio uno en contra del otro. Y además trata de decir que sí, que pero tiene una puerta trasera con la que negocia y puede establecer conexiones con la administración Trump a través de McNamara y Richard Grenell. A la vez que hace todo este totum revolutum, que no es más que una demostración de la desesperación que tiene, además de eso, es capaz de decir lo contrario, es decir, tú que me amenazas, etcétera, pero yo estoy dispuesto a colaborar contigo y se pone a disposición incluso para la lucha contra el narcotráfico, es decir, me estás amenazando, te voy, que si me amenazas, yo te voy a contestar y no nos vamos a amedrentar, pero a la vez, me pongo de tu lado, busco ser aliado tuyo. ¿Ves que todo esto no encaja? Todo esto es totalmente errático. Por un lado, dice que está siendo amenazado, responde con contundencia a esa amenaza diciendo que contestará a Venezuela y será firme, pero a la vez esconde el rabo entre las piernas, señal de debilidad. Fíjate cómo todo esto no es más que un saltar, asumir un rol u otro de manera errática, fruto de su desesperación, de que ya en su delirio no es capaz de mantener una coherencia alguna. Fíjate. Si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia. Modestamente tenemos la experiencia y los resultados concretos. Si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia. Modestamente tenemos la experiencia y los resultados concretos. Si el resto de los países, como estamos haciendo con Colombia, si el resto de los países de Sudamérica y Centroamérica quieren coordinar una sola estrategia de este tema, de este problema, entre muchos otros que tiene el continente, estamos totalmente a la orden. Nuestra Superintendencia Nacional Antinarcótico, nuestras policías y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con profesionales de la más alta calidad,
ética y moral, si de verdad se quisiera enfrentar ese problema. Y ojo, ¿por qué? A la vez que dice que se siente amenazado Nicolás Maduro y que tiene dos personas, McNamara y Richard Grené, con las que está negociando, a su vez, amenaza. ¿Cómo vas a amenazar tú a aquellos que te están amenazando, que son más fuertes que tú también lo estás diciendo, tienen 1.200 misiles, y le contestas con una amenaza, cuando sin embargo estás diciendo que estás negociando con dos agentes suyos, ¿no? Con McNamara. Es decir, ¿cómo se encaja? ¿Cómo vas tú a amenazar a aquel con quien, en teoría, está tratando de buscar un, un entendimiento? Fíjate. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque. Y vendrían entonces, como dijo Cipriano Castro, vendrían nuevos Boyacá, nuevos Carabobos, nuevos Judín, nuevos Ayacuchos. Vendría la historia grande otra vez. Como ves, una demostración más de esa incoherencia típica de una persona que se siente acorralada y reacciona con un comportamiento y el contrario, ¿no? Que quiere defenderse pero ataca, que está ahí, que no sabe por dónde tirar. Y esa es la mayor demostración de lo acorralado y aterrado que se siente Maduro. Para finalizar, tengo este resumen que hace Maybor Petit, que es muy bueno para entender todo lo que está ocurriendo. Dice lo siguiente: Maduro está asustado y proyecta su miedo hacia afuera. Lo hemos visto. Maduro le dice a Trump que Marco Rubio quiere mancharle sus manos de sangre en Sudamérica. La verdad, lo único con las manos manchadas de sangre es él, con miles de ejecuciones extrajudiciales, preso político y hambre impuesto. 2. Habla de diplomacia de las cañoneras, pero su régimen permite a cárteles, guerrillas, mafias extranjeras operar en suelo venezolano con plomo. No lo dice ella, pero lo digo yo. ¿Quién militarizó la vida nacional? ¿Quién llenó el Caribe de rutas de narcotráfico? ¿Quién habló siempre de la unión civil y militar, ¿no? Unión política, cívico-militar, ¿no? Decía, pues, Maduro. Tercero, el despliegue de Estados Unidos responde a la lucha antidrogas. No es un cambio de régimen militar, es el resultado de que Venezuela se convirtió en epicentro del narcotráfico regional bajo la protección de Miraflores. Es decir, que aquí no se está atacando a un país, se está luchando contra una organización criminal. Cuarto, Maduro quiere victimizarse. Usa el discurso de la amenaza externa para justificar represión interna y mantener cohesionada la FAMB bajo la idea de un enemigo común. Lo hemos visto también. 5. La única guerra que existe hoy en Venezuela es contra el propio pueblo. Justo. Salarios de hambre, censura y persecución, represión militar, migración forzada de millones. Y sexto y último, que quede claro, no es Trump, no es Marco Rubio, no es Washington. La verdadera amenaza para Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros. La verdad que ese resumen de Maybor Petit permite entender muy bien todo lo que está ocurriendo, entender cómo todas esas declaraciones erráticas de Maduro atienden a un miedo real porque la amenaza es real, nada de humo. Y que muy probablemente de aquí a la boda de la hija de Vladimir Padrino, creo que es a primeros de octubre, si no recuerdo mal, el régimen puede que deje a la novia sin padrino o directamente saque a todo el mundo y convierta precisamente en esa reunión de mafiosos que será esa boda en el epicentro de una gran macrooperación de captura que podamos ver incluso televisada. Sería increíble. ¿Tú crees que esto va a ocurrir o las cosas van a precipitar antes? Veremos. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta. Escríbeme tu opinión. Estaré pendiente de leerte. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete. Hazte miembro del canal. Como un poquito de dinero puede ayudar a este canal a estabilizar los ingresos, pese a las fluctuaciones que hace YouTube, que a veces no nos da siquiera para llegar a final de mes. Por lo tanto, nos puede ayudar porque esos ingresos son estables y nos permite planificar mejor también la actividad y los servicios añadidos, la compra de recursos. Vamos a ver si podemos mejorar cámaras y velocidad de ejecución a través de mejores terminales. Veremos. Te espero en el próximo vídeo. Chao.